Muy buenas tardes a todas y a todos. Me permito dar la palabra a mi compañera, la maestra, la directora de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la maestra Olinda Ornelas Benítez, quien iniciará. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para todos y cada uno de ustedes los saludamos con gran afecto desde Chihuahua, Parral, Chihuahua, capital del mundo, como nos conocemos nosotros y nos automencionamos. Es para nosotros un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Hay algo en lo que quisiera yo iniciar comentándoles precisamente que el tema que abordaremos el día de hoy a propósito de las dos ponencias previas de nuestros compañeros de Ecuador, pues es una de las habilidades blandas importantes o más importantes, me permito decirlo, que debemos buscar desarrollar como docentes en el aula. Entonces, a propósito de precisamente esa explicación de estos casos de estudio que ustedes presentan y cómo lo abordan, bueno, compartir con ustedes que nosotros desde nuestra área de formación en la Facultad de Economía Internacional consideramos que el liderazgo, precisamente estamos formando líderes y debemos enfatizar mucho en el trabajo de estabilidad blanda. Por lo tanto, compartiremos algunas de las evidencias fundamentales que hemos encontrado en nuestro proceso de investigación. Adelante, maestro González. Muchísimas gracias. Agradezco al Congreso Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina por esta oportunidad. Esta investigación es de compañeros, la maestra Olinda Ornelas Benítez, el doctor Eric Germán Valles Vaca y un servidor, Isaac González Granados. Y pues nuestra ponencia titulada Liderazgo y Negociación en la Empresa, Estrategias basadas en evidencia para la toma de decisiones en mercados globales. Pues, ¿por qué estamos hablando de esta cuestión de el liderazgo, de la toma de decisiones y la cuestión de la evidencia, basado en evidencia? Creemos nosotros, desde nuestra perspectiva como docentes de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en este entorno cada vez más cambiante o cada vez más, vaya, diferente en lo que sucede en la mañana, ya para la tarde es noticia. Es muy competitivo. Sabemos de la cuestión de la inteligencia artificial, de todas estas nuevas tendencias de tecnología en la economía, en las diferentes cuestiones que podamos desarrollarnos profesionalmente. Entonces, la cuestión de liderazgo, las habilidades blandas, como lo dijo la maestra Ornelas, son algo que debemos desarrollar específicamente en la cuestión del mundo empresarial, ¿no? Porque son herramientas específicamente o son herramientas muy pertinentes y muy claves de tal manera que podamos tener éxito pues en todo lo que haga la organización. Y vamos a explorar durante nuestra presentación la relación que hay entre el liderazgo y la negociación, ¿no? Y las estrategias, pues obviamente con evidencia, para ver cómo están, cómo esto afecta en la cuestión de los mercados globales. Y continuamos. Perdón, ahí está. Ok. Para comenzar, pues la cuestión del liderazgo y la negociación son términos o son palabras que están, herramientas que básicamente están interconectadas, ¿no? No podemos decir liderazgo sin negociación o negociación sin liderazgo. Van en conjunto. Están, perdón, están profundamente interconectados estos términos, ¿no? ¿Y por qué? Porque un líder no solo es la persona que toma las decisiones, sino un líder es la persona que con estrategia puede negociar. ¿Y cómo puede negociar? Pues esa capacidad se puede desarrollar y la podemos desarrollar poniéndonos en el contexto de los expositores anteriores desde la educación. Entonces, es muy interesante cómo la cuestión de la habilidad del liderazgo en esta
nueva era del siglo XXI, donde todo es conectividad, donde todo es datos, comunicación, tenemos que tener esa capacidad de negociar, ¿no? Eh, el enfoque tiene que ser también basado en evidencias. No podemos dejar de un lado que las estrategias o las cuestiones que no tienen medición, no podemos saber establecer objetivos claros, saber si ya llegamos, en dónde estamos o medirlos periódicamente para ver en qué fase del proyecto estamos, ¿no? Entonces, es por eso que las cuestiones de liderazgo, las habilidades blandas dentro del liderazgo, entra la negociación, que es una habilidad que utilizada de una manera eficiente y pertinente nos da resultados extremadamente exitosos y positivos para todas las organizaciones. El papel de liderazgo en la negociación. Bueno, pues todos llegamos a ser líderes o personas de influencia en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, en nuestros quehaceres del día a día, ¿no? Entonces, sabemos que existen diferentes tipos de liderazgo, las personas que dejamos que liderazgo democrático, liderazgo autocrático, incluso la holocracia que se llegó a fomentar, donde dejar ser, dejar todo para un mundo más feliz, no tenía un objetivo claro, ¿no? Entonces, la cuestión del liderazgo, aquí quiero enfatizar tres factores claves, en la cuestión de la negociación. La comunicación clara y la empatía. Esto lo hablo desde una cuestión que personalmente lo puedo decir. Si no hay una comunicación clara, si no hay empatía, y no lo digo de que tengan empatía sobre mí, tengan empatía de mi situación, sino en el contexto. Todos estamos en un contexto diferente. Hay un dicho en México, cada cabeza es un mundo. Entonces, es la realidad, ¿no? Entonces, la cuestión de la empatía en la comunicación es una de las características que eh, podría yo mencionar que es pertinente, necesaria y muy, muy, muy específica, ¿no? La cuestión de esa empatía hace que la comunicación fluya con más claridad. La comunicación, si no es efectiva, va a haber malos entendidos, infinidad de cosas que merman la producción o el objetivo que se tiene planeado, ¿no? Entonces, en segundo lugar está la cuestión de la generación de confianza, la generación de empatía cuando una persona está hablando con alguien más y tiene esa habilidad de ser empático con la persona, de tratar de escuchar, de tratar de entender lo que nos está diciendo, surge la empatía, ¿no? Entonces, la cuestión de la empatía va a generar confianza en el otro o en la otra organización. En este caso, estamos hablando de los líderes, ¿no? Entonces, y por último, pues la inteligencia emocional. No pensar o no hacer las cosas simplemente por lo que llevamos, sino tener el contexto y con datos y estrategias específicas, poder tomar decisiones, ¿no? Cabeza fría. Eh, lo que les comenté, las características de un líder efectivo. La capacidad de escuchar activamente es una de las habilidades que se pueden desarrollar y se deben desarrollar en el liderazgo actual, en el liderazgo en el liderazgo mundial. Sabemos ahorita que aún y cuando no salgamos de nuestro país o de nuestra ciudad, estamos en esta cuestión de globalización, aún y cuando se diga que ya la globalización es regionalización, seguimos tratando con personas que no son necesariamente
tal cual como nosotros, hacen cosas diferentes. Entonces, la capacidad de adaptabilidad, la famosa palabra de resiliencia, que salió después, existió siempre, pero pues obviamente después de pandemia se empezó a utilizar más. Entonces, esta capacidad de adaptabilidad a los diferentes contextos para ponernos en el lugar de la otra persona o en el lugar de la otra organización, nos va a dar una proyección a largo plazo de un ganar, ganar, porque no se trata de negociar con el fin de ganar para mí y dejar a la otra organización o al otro líder o a la otra corporación en una total derrota, sino se trata de un liderazgo constructivo también en la cuestión de la negociación, ¿no? La capacidad de gestionar la presión y generar confianza. Existe la presión positiva y la presión negativa. Eh, todos debemos de tener cierto tipo de presión. Esta presión incluso que nos motiva, nos incita a levantarnos este día que es lo que sucede, estoy emocionado por lo que voy a hacer. Ese tipo de presión es la presión de que podemos gestionar. Ya cuando la presión empieza a mermar, sabemos que ya es una presión que definitivamente está mermando la capacidad de producción, la capacidad de análisis, la capacidad de actuar. Ahora sí que con la mente y con los datos es una de las habilidades que se deben desarrollar, el poder gestionar la presión negativa para una presión positiva que nos impulse a dar solución a situaciones que se van a generar siempre en el mundo de los negocios, en el mundo de lo que sea que nosotros hagamos. Entonces, le doy el micrófono a la directora, la maestra Olinda Ornelas. Muchas gracias. Bueno, en este mismo sentido y continuando con lo que hemos nosotros investigado, nos damos cuenta que el liderazgo tiene estas características que bien mencionaba el maestro Isaac, pero cuando tenemos que tomar una decisión como líderes, tenemos que enfocarnos precisamente en esta evidencia. Es importante lo que precisamente estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Con estos datos que hemos analizado cada uno de nosotros en nuestra área de especialidad, tomar las decisiones pertinentes, de tal manera que basadas en datos podamos hacer esas adecuaciones correspondientes. Algo fundamental que hemos observado en las investigaciones que hemos realizado, pues es que es importante, ¿no? En el caso de la economía es muy, muy evidente que para poder anticipar ciertos resultados es importante el análisis de los escenarios. Es decir, ¿qué pasa si, ¿no? En un lenguaje muy coloquial es importante mencionar el qué pasa si para poder tomar una decisión acertada como líder. Y finalmente es importante que el líder desarrolle en sí algunas técnicas de persuasión fundamentales, porque finalmente tiene este grupo a su cargo y será importante que a través de la persuasión, bueno, pueda llevar a este equipo al logro al logro de los objetivos. Pero no estoy hablando de una influencia negativa o de una influencia sin una preparación basada en la investigación, como bien lo establecemos en esta diapositiva. Entonces, un líder, además de esas habilidades blandas que mencionaba el maestro González, tiene que tener esta parte del el análisis de los datos para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que en estos procesos formativos a los cuales nos enfrentamos, pues es importante el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis como una característica fundamental de nuestros egresados para poder hacer frente a los retos globales a los que nos estamos enfrentando. Y precisamente en la siguiente diapositiva, eso queremos compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esos retos globales a los que nos estamos enfrentando y con los cuales hacemos frente desde cualquiera de nuestras áreas de especialidad? Yo creo que el primero, en esta misma mesa podemos observarlo, pues nuestras diferencias culturales que pudiesen generar malos entendidos. Y sin embargo, bueno, estas diferencias culturales y estos malentendidos, como bien lo mencionaba el maestro González, una característica fundamental pues es la comunicación y la empatía, ¿no? Desde la empatía, al comunicarnos desde la empatía,
podemos generar estos espacios de confianza en los cuales podemos dialogar con nuestro interlocutor y evitar estos malos entendidos a través de precisamente que se dan de manera natural, sin que nosotros lo planeemos, por las diferencias culturales. Pero ya nos estamos adelantando al saber que precisamente lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, a saber que las diferencias culturales pueden generar malos entendidos. Y al mismo tiempo, pues es importante que un líder conozca las regulaciones y las normativas locales, porque no solamente estamos hablando de la parte cultural, sino también de las regulaciones, de las normativas, para poder resolver los conflictos a los que nos enfrentaríamos como líderes globales. Nosotros hacemos mucho énfasis en la Facultad de Economía, en los trabajos que estamos constantemente desarrollando, en la importancia precisamente de comprender los retos globales a los que nos estamos enfrentando para dar respuesta adecuada a estas grandes interrogantes que existen en el entorno internacional. En la siguiente diapositiva podrán ustedes observar cómo qué es lo que nosotros hemos en nuestro estudio, en nuestra investigación, qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay una estrecha relación entre el liderazgo y el éxito en las negociaciones, ¿no? Para poder tener una negociación efectiva, es importante tener un líder efectivo, ¿no? Un líder que desarrolla todas estas habilidades blandas que hemos puesto sobre la mesa y podemos convertirlo en precisamente lo que hoy está sobre la mesa de los investigadores en este tema de liderazgo, que es el liderazgo transformacional, en algunos otros textos, conocido como liderazgo consciente, donde estás precisamente utilizando la inteligencia emocional, ¿no? O una habilidad blanda más que ponemos sobre la mesa para ustedes para mejorar los resultados que tenemos. Y cuando hablamos de negociaciones en esta mesa de diálogo, no necesariamente estamos hablando de conflictos o de situaciones en las que dos personas o dos entes están en oposición, sino precisamente en estas relaciones estratégicas que vamos construyendo con nuestras organizaciones, con las instituciones. Entonces, pudiéramos concluir, ¿no? En esta primera parte que los líderes son aquellos que saben y pueden y deben implementar estrategias de negociación que integren, ¿no? Que formen equipos colaborativos para lograr precisamente estas relaciones, desde el punto de vista de los negocios, hablando relaciones comerciales sostenibles. Pero si lo hablamos, pues desde el punto de vista de nuestras instituciones educativas, pues precisamente es fortalecer estas relaciones de manera integrativa, de manera colaborativa, para que podamos hacer frente, como bien mencionaban en una de las ponencias anteriores, a lo que los objetivos de desarrollo sostenible están buscando, ¿no? Un enfoque en el que este mundo sea más humano, vamos a llamarlo de esa manera. Y finalmente, algunas conclusiones que ponemos sobre la mesa para ustedes, ¿no? Es que tenemos que seguir trabajando en la inteligencia emocional para la toma de decisiones, para así poder manejar conflictos, construir relaciones de confianza. Esto, de acuerdo a la teoría, bueno, casi el 80% de los negociadores que tienen una alta inteligencia emocional logran acuerdos favorables y todos y cada uno de nosotros generamos acuerdos, ¿no? Diariamente. Y si me regresas, maestro, nada más ahí, recordar, ¿no? Que es importante tomar decisiones basadas en datos, tomar en cuenta en este entorno global la importancia de las diferencias culturales y algo que es fundamental, porque lo estamos viendo todos los días, este uso de la tecnología, porque la tecnología es algo que tenemos hoy al alcance de nuestra mano y que no debemos aprovechar para tal fin. Y en la última diapositiva, y con eso concluimos, hay nada más una pequeña frase en el tercer punto que quisiéramos compartir con ustedes, que los mercados globales, la adaptabilidad y la inteligencia emocional son clave precisamente para optimizar la toma de decisiones desde el punto de vista de un liderazgo transformacional. Les agradecemos mucho su atención, esperamos que esta investigación y este trabajo que hemos realizado al interior de la Facultad de Economía sea de su interés. Nos reiteramos a sus órdenes y que sea un buen día y un buen resto de la semana para todos y cada uno de ustedes.